Bueno, ¿qué saben ustedes sobre hepatitis viral? ¿Cuáles son las causas de hepatitis viral? Los virus, ¿verdad? Los virus. Bueno, como sabemos, existen 5 virus de la hepatitis que se denominan con el abecedario, ¿verdad? Desde la A hasta la E. Virus de la hepatitis A, B, C y D y E, ¿verdad? 5 virus, que son los que producen frecuentemente una hepatitis viral. Obviamente no son los únicos virus que pueden producir hepatitis, son los más frecuentes. Pero existen otros virus que no son hepatotóxicos exclusivos, ¿verdad? Por ejemplo, dengue, que puede producir hepatitis, citomegalovirus, que puede producir hepatitis, Epstein-Barr, que puede producir hepatitis, y muchos otros virus pueden producir hepatitis. ¿Okay? Estos virus son los más frecuentes, por eso estudiamos, pero no son exclusivos. Existen otros virus que pueden producir hepatitis. Bueno, los que sí vamos a estudiar entonces son los 5 virus que se llaman virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Lo que hay que saber de los virus es que todos son virus ARN. Virus ARN, excepto el virus de la hepatitis B, que es un virus con ADN. Es un DNA virus, ADN virus, como quieran llamarlo. Bueno, ¿por qué razón estudiamos estos virus? Porque el B, el C y el D pueden cronificar y pueden producir cirrosis y, lo más grave, un hepatocarcinoma. La hepatitis A y la E, que son las de los extremos, son hepatitis benignas. Vamos a ver, cada una son benignas y no cronifican. Entonces, B, C, D son las que pueden cronificar y producir complicaciones importantes como cirrosis y cáncer, mientras que la A y la E son generalmente hepatitis agudas, benignas, que suelen curarse. Bueno, vamos a hablar primeramente de los virus en sí, de los factores de riesgo, de la transmisión, etcétera. Y después vamos a ver la hepatitis, porque la hepatitis es un síndrome que puede aparecer en cualquier virus prácticamente. Bueno, comenzando con la hepatitis A. El virus de la hepatitis A es un virus ARN, como la mayoría de los virus de la hepatitis, y lo que tenemos que saber de este virus es que es un virus que prevalece o que es más prevalente en la edad pediátrica. Afecta más a los niños que a los adultos. Por esa razón, los niños son vacunados contra el virus de la hepatitis A. ¿A qué edad se tiene que hacer la vacunación? Generalmente es una vacuna y ya para toda la vida, ¿verdad? Y se suele aplicar a la edad de los 15 meses. A los 15 meses de edad se aplica el virus de la hepatitis A. Bueno, ¿cómo se transmite el virus de la hepatitis A? Es un virus que se transmite por la vía fecal oral, es decir, vía entérica. La ingestión de alimentos contaminados, el contacto con pacientes contaminados, las manos sucias que se llevan a la boca. Hablo de las criaturas, ¿verdad? Ellos son los que llevan a la boca cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, esa es la manera de transmisión del virus de la hepatitis A. Por esa razón puede ocurrir epidemias en un grupo de niños que no están vacunados, porque ellos se relacionan con la mano sucia, comen con la mano sucia, están en hacinamiento en jardines, escuelas, etc. Bueno, este virus tiene un periodo de incubación que va de varias semanas, pero en promedio es de 4 semanas, y como todos los virus hepatotróficos, se reproduce solamente en el hígado, pero puede encontrarse en varias partes del cuerpo, no solo en el hígado. Puede estar en la bilis, en las heces y en la sangre también. Bueno,
Les decía, ya saben que predomina en la infancia, ya saben que se tiene que prevenir con el virus de la hepatitis A que se aplica a los 15 meses. Y lo que tenemos que saber es cómo se hace el diagnóstico de hepatitis A. Existen los anticuerpos contra hepatitis A y se pide de la siguiente manera: anticuerpos contra virus de la hepatitis A. Así no se pide: antivirus de la hepatitis A. Virus de la hepatitis A. Así no se pide. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver dos tipos de anticuerpos. Todos los virus tienen dos tipos de anticuerpos, que son el IgM, que es el que se encuentra en la fase aguda de la enfermedad y puede durar hasta 12 meses de positivo. Entonces, un paciente que tiene IgM, señal, evidencia de infección aguda. Obviamente, se producen después otros anticuerpos que son de tipo IgG. Y como toda enfermedad, la IgG significa infección antigua, infección pasada. En otras hepatitis significan una infección crónica, pero en la hepatitis A, la presencia de inmunoglobulina tipo G significa nada más una infección pasada, porque esto no cronifica. No es que yo tenga IgG y voy a decir hepatitis crónica. No, es simplemente un recuerdo. Y este recuerdo, por decirlo así, me protege ya de reinfecciones. El paciente que se infectó de hepatitis A ya queda inmune contra una nueva infección. Queda ya inmune a la hepatitis A. Bien, entonces decía, anticuerpos contra virus de la hepatitis A tipo IgM predomina en la fase aguda de la enfermedad, y los anticuerpos IgG se detectan después de la infección ya cuando el paciente se curó, y eso hace que el paciente sea inmune a la reinfección, ya no se vuelve más a infectar. Bueno, ya les dije. El siguiente virus que tenemos es el virus de la hepatitis B. Este es un virus importante para el adulto porque sí se presenta generalmente en el adulto, y le decía que es el único de los 5 que es un virus con ADN, es un DNA virus. El resto son ARN, esto es DNA virus. Bien, ¿cuál es la característica de la hepatitis B? Es el único ADN virus de la familia de los 5. Es una enfermedad de transmisión sexual. Se puede transmitir por contagio sexual, aunque no es lo frecuente. A pesar de que nosotros estudiamos o pensamos que es la forma más frecuente de transmisión, no lo es. La forma de transmisión más frecuente de la hepatitis B es la percutánea. Compartir agujas infectadas, contaminadas. Los usuarios de drogas intravenosas que comparten jeringas, esa es la manera más común de infección por hepatitis B. No es la sexual. Obviamente puede transmitirse por la sexual, la percutánea, que es la más frecuente, y puede ser también una transmisión por transfusión sanguínea. Actualmente la transfusión, el contagio por la transfusión es pero muy infrecuente. Ya no existe prácticamente. Y la razón es simple. Todas las sangres donadas son analizadas en busca de hepatitis, HIV, Chagas, muchos otros virus. Actualmente, por eso ya no existe una infección por transfusión de sangre, por ejemplo. Bien. Puede suceder también un cuarto tipo o una cuarta manera de transmisión de la hepatitis. ¿Cuál sería esa? Ya tenemos ya sexual, percutánea, sanguínea, y faltaría una cuarta manera de transmisión. ¿Cuál sería? El HIV también tiene las mismas 3 y una más.
Sí, la perinatal sería. Una manera de que el bebé, bueno, una manera de transmisión también sería la perinatal. Mayor es el riesgo cuando la madre adquiere la infección después de del cuarto mes de embarazo. A partir de ahí es mayor el riesgo. Bien, lo importante de la hepatitis B y lo que le diferencia al resto de los virus es que esta hepatitis B tiene 3 antígenos y 3 anticuerpos que me sirven para diagnosticar el virus. Observen acá un esquema del virus de la hepatitis B. El virus tiene 3 antígenos que tenemos que conocer. El primer antígeno y el más importante para diagnosticar el virus o la infección es este antígeno de acá, que está en la superficie del virus. Por eso se llama antígeno de superficie. Ese es el nombre, antígeno de superficie. Y se abrevia de esta manera. AG significa antígeno, S significa superficie y HB es hepatitis B. Antígeno de superficie de la hepatitis B. Ese es el antígeno más importante para hacer el diagnóstico y es lo que nosotros pedimos. Así mismo se pide. Eso es una sigla mundial prácticamente. Ustedes piden, si quieren diagnosticar, piden así: HBsAg, antígeno de superficie de la hepatitis B. La presencia del antígeno es igual a diagnóstico de infección. El antígeno presente es igual a infección. Bien. El siguiente antígeno que se puede medir es este antígeno que se llama antígeno E y se abrevia así: HBeAg, antígeno E. El antígeno E de la hepatitis B también se puede medir. No es necesario pedir en una hepatitis aguda, porque en la hepatitis aguda sube nomás luego y después empieza a disminuir el valor. Por eso no se pide, no hace falta pedir, pero tienen que saber para qué sirve el antígeno E, qué es lo que informa, por decirlo así. La presencia del antígeno E significa que el virus está en replicación, se está replicando. Eso es lo que significa. El antígeno E presente es de replicación. Significa que el paciente está replicando su virus. Puede servir para pronóstico. En la hepatitis aguda no es importante medirla, pero es importante en la hepatitis crónica. ¿Ok? ¿Por qué razón es importante en la hepatitis crónica? Porque en la hepatitis B crónica me sirve para saber si el paciente es un paciente que tiene alta infectividad, que puede transmitir, o que no tiene una alta infectividad. Si el paciente tiene antígeno E, significa que el paciente es muy infectante, puede infectarle a otras personas. Si está ausente el antígeno E, significa que la infección no es infectante o que tiene baja infectividad. En la hepatitis aguda no pedimos el antígeno E porque sabemos que de por sí en la aguda va a estar alto y que la hepatitis aguda es muy infectante. Por eso no pedimos, pero no hace falta. Dos antígenos que se pueden medir, el que más se mide es el de superficie, que me sirve para el diagnóstico, el E, que me indica replicación viral y por ende infectividad. Y por último tenemos el antígeno C. El antígeno C, que C significa que está en el centro. Core, C, centro, antígeno C. Y como ven, es la misma cosa, la HBC antígeno. Antígeno C de la hepatitis.
El antígeno C de la hepatitis B, como está en el centro del virus, no se puede medir normalmente. En cambio, los otros están afuera, ¿verdad? Aunque el E no tanto. Pero el antígeno C está en el centro y no se puede medir. No se mide, no me importa. No se acuerden de eso. O sea, sepan que existe, pero no tiene ningún valor útil medir. No se mide luego. Lo que medimos es superficie, que es infección, y el antígeno E, que es replicación. Bueno, eso es lo que ocurre cuando un paciente se infecta. Se infecta y empieza a replicarse el virus y se detecta el antígeno de superficie y se detecta el antígeno E. Una vez que el cuerpo empieza a desarrollar anticuerpos, vamos a tener los anticuerpos contra estos tres antígenos. Tendremos anticuerpo contra el antígeno de superficie, contra el antígeno B y contra el antígeno C. Vamos a ver para qué sirven los anticuerpos, porque sirven para el diagnóstico del paciente. Los antígenos, que ya les mencioné, y ahora los anticuerpos. Por orden de aparición son así, como si fuera el abecedario. C, E y S. C, E, S. ¿Cómo aparecen o cómo se llaman? Se llaman anticuerpos antígeno C, anticuerpos antígeno E, anticuerpos antígeno S. Así se denomina. Anti-HBC es anticuerpo contra antígeno C, anti-HBE y anti-HBS, contra los tres antígenos. Y acá el que más importa de los tres anticuerpos es el anti-HBC, porque esto es lo que va a definir si el paciente tiene una infección aguda o una infección crónica. Entonces, yo pido antígeno de superficie y pido anti-HBC. Cuando lo que predomina es IgM anti-HBC, se trata de una hepatitis aguda. Pero si predomina IgG anti-HBC, se trataría de una hepatitis crónica. Entonces, un anticuerpo y un antígeno es lo que hace el diagnóstico. El antígeno de superficie y el anticuerpo contra el antígeno C. Si el anticuerpo es IgM, es hepatitis aguda. Si el anticuerpo es IgG, es hepatitis crónica. Bien. Existen otros anticuerpos, como por ejemplo el anticuerpo contra antígeno E, que indica el cese o que cesó o que ya terminó la replicación viral. Acuérdense que el antígeno E es el que indica replicación viral. Si aparece anticuerpos contra el antígeno E, quiere decir que ya terminó la replicación viral y el paciente se vuelve de baja infectividad. Ya no puede infectar tanto. Y por último, ya cuando se cura la hepatitis, aparece el anticuerpo contra el antígeno de superficie. La aparición de este anticuerpo significa que ya se curó el paciente y que ya se adquirió defensa, inmunidad. Bueno, ¿cómo se transmite? Creo que ya hablamos de eso, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era la principal manera de transmisión? ¿Mm? Percutánea. Percutánea. Bueno. Entonces, en una hepatitis aguda, ¿qué encontramos? Antígeno de superficie
e IgM anti-HBC. C es antígeno central. En la hepatitis crónica encontramos antígeno de superficie y anticuerpo IgG. Esa es la diferencia. Cuando el paciente se cura el paciente, desaparece la infección, los antígenos obviamente van a desaparecer. El antígeno S, el antígeno E, el antígeno C desaparecen y aparecen los anticuerpos obviamente, como cualquier infección, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo sé cuando un paciente está inmunizado mediante la vacuna contra hepatitis B? Cuando su anticuerpo contra antígeno de superficie es positivo. La vacuna contra hepatitis B tiene el antígeno de superficie. Entonces, obviamente se desarrollan anticuerpos contra ese antígeno. Por eso una persona vacunada contra hepatitis B tiene el anticuerpo contra antígeno de superficie. ¿Cuál es el pronóstico de la enfermedad? ¿Se acuerdan del pronóstico de la hepatitis A? ¿Qué pasa con la hepatitis A? Se cura, ¿verdad? Se cura. No cronifica. La hepatitis B, un poco similar, hasta 99% se cura espontáneamente. Se curan solos, sin requerir tratamiento alguno. Y solo 1 a 5% de los casos se convierte en hepatitis crónica. O sea que es relativamente benigna la enfermedad con respecto a su pronóstico. Tienen muy buen pronóstico. Miren, 95 a 99% se cura sin tratamiento. Y solo 1 a 5% puede convertirse en hepatitis crónica. Sí, sí, la B. Sí, o sea, 99% se cura sin tratamiento. ¿Cuál? Ah, sí, ahí también, son benignas. Entonces, mala suerte para el que cronifica, ¿verdad? Porque la hepatitis B crónica puede convertirse en cirrosis y luego en cáncer. Es cancerígeno la hepatitis B, es cancerígeno. Bien, después tenemos a la hepatitis D. Hablo de la D primero porque la D se relaciona con la B. La hepatitis D es un virus que se encuentra incompleto. No puede infectar solo a una persona. No puede porque no tiene la capacidad de reproducirse solo. Es un virus totalmente incompleto que requiere de la estructura de la hepatitis B para poder replicarse. Es decir, sí o sí el paciente tiene que estar infectado con la hepatitis B para que la hepatitis D le pueda infectar. Entonces, ¿qué es la hepatitis D? Es un ARN virus que infecta de forma simultánea con la hepatitis B. Y necesita de la función cooperadora de la hepatitis B para reproducirse. Hay dos maneras de infección. La persona puede infectarse de manera simultánea con hepatitis B y D. Juntos le infectan al paciente. Por ejemplo, un paciente que ya tiene B y D le contagian a una persona. De esa manera ocurriría una infección simultánea de B y D. O puede ser que el paciente ya tiene hepatitis B crónica y se infecta de hepatitis D. A eso se le llama sobreinfección. Coinfección, infectan juntos, y sobreinfección le infecta a un paciente que ya tiene hepatitis B. Entonces, sí o sí tiene que estar la hepatitis B presente.
Bueno, es un virus defectuoso que necesita de la infección por el virus de la hepatitis B y se transmite de las siguientes maneras. Transmisión sexual, que es la vía más frecuente de infección. Puede ser por vía percutánea, por la inyección de agujas contaminadas, y puede ser perinatal también. Entonces, sexual es la forma más predominante de infección de la hepatitis B, que se llama también hepatitis delta. Hepatitis B. Les decía, puede producir coinfección, que es la infección simultánea de la hepatitis B y D. Y sobreinfección, que es cuando le infecta a un paciente que ya tiene hepatitis B. Bueno, como es un virus que depende exclusivamente de la hepatitis B, quiere decir que la duración de este virus va a depender de la duración de la hepatitis B. Una vez que se cure la hepatitis B, se cura la hepatitis B. ¿Okay? No puede rebasar, evidentemente, porque no puede vivir, no puede replicarse sin la hepatitis B. Necesita de la cooperación de la hepatitis B. ¿Entienden eso? Se cura la hepatitis. No, justamente eso. La coinfección, que es la infección conjunta, no aumenta la gravedad comparando con la infección aislada de la hepatitis B. No es que por tener los dos virus, la infección va a ser peor o va a tener más complicaciones. Prácticamente no altera la evolución de la hepatitis B. Eso es la coinfección. Coinfección no aumenta la gravedad de la hepatitis B ni el pronóstico. Pero fíjense que la sobreinfección de la hepatitis B sobre una hepatitis B crónica, eso sí aumenta la gravedad. Coinfección no aumenta la gravedad. Sobreinfección sí aumenta la gravedad. ¿Por qué razón? Y porque el paciente tiene ya luego una hepatitis y viene y le entra otra hepatitis. Y el efecto ahí es sumativo. Pero en la coinfección el efecto no es sumativo. Creo que esta parte ya dije. Debido a que depende de la hepatitis B, la duración de la infección por la hepatitis B depende de la B. No puede rebasar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Y acá solamente tenemos los anticuerpos antivirus de la hepatitis D. Antivirus de la hepatitis D. Si lo que predomina es IgM, se trata de una infección aguda por virus de la hepatitis D. En cambio, si tenemos IgG e IgM, se trata ya de una infección crónica. Pedimos entonces, cuando nosotros pedimos en el laboratorio antivirus de la hepatitis D, nos informan ya luego IgG e IgM. Pueden pedir aparte, especificar IgG antivirus de la hepatitis D e IgG. Pero generalmente cuando piden antivirus de la hepatitis D ya viene ya completo. ¿Cómo se hace diagnóstico de infección aguda? La presencia de IgM. ¿Cómo se hace el diagnóstico de infección crónica? Cuando aparece la IgG. ¿Y cómo harían el diagnóstico de coinfección y sobreinfección? ¿Cómo haríamos el diagnóstico? Coinfección, ¿cómo diagnosticaríamos? Acuérdense que la coinfección es la infección conjunta. Básicamente sí, ¿verdad? Que en la coinfección, IgM, exactamente. En la coinfección tendría IgM contra la hepatitis B, contra su antígeno C, ¿verdad? Y IgM de la D también, IgM.
En la sobreinfección yo Sí. tengo ya una hepatitis B crónica. Ahí tendría IgG ya contra hepatitis. Y le sumo mi IgM contra hepatitis B. Muy bien. El pronóstico ya saben. La duración de la infección va a depender de la duración de la hepatitis B. Después tenemos al virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C es otra de las enfermedades de transmisión sexual que se puede transmitir de manera sexual, por contacto sexual, se puede transmitir por contacto perinatal, pero estas dos formas de transmisión son muy infrecuentes e ineficaces. Aunque no lo crean, ¿verdad? La hepatitis C no se transmite o se transmite muy poco por transmisión sexual. Tal es así que en las recomendaciones de un paciente con hepatitis C no recomienda ni siquiera usar preservativo para no contagiarle a su pareja porque es muy ineficaz la transmisión sexual. Entonces, ¿cuál es la vía de transmisión? Es la percutánea. Esa es la vía de transmisión más importante. Es la forma más frecuente de infección y el riesgo principal lo tienen los usuarios de drogas intravenosas, inyectables. La hepatitis C, a ver, se puede adquirir también por riesgo de punciones accidentales. Yo le saqué sangre a un paciente con hepatitis C y me accidento, me clavo un dedo. Hay un riesgo de infección que es de 3%. Es bastante alto realmente, parece bajo, pero si te toca, es alto. ¿Y saben cuál es el riesgo de que te infecte la hepatitis, el virus del VIH por punciones accidentales? Es muy bajo, 0,18% nomás. Es decir, de un paciente infectado me hinco y el riesgo es 0,18%. Sí, la hepatitis C tiene más riesgo de infección. Y la B, si no me acuerdo mal, era 1,5, 1,8%. Bien. ¿Cuál es el problema de la hepatitis C? Que la hepatitis C sí cronifica. El 85% de los casos se convierte sí o sí en hepatitis crónica. Y ven la total diferencia con la B. La B se cura, 99% se cura. Acá no. Acá solo 15% se cura y el 85% avanza a una hepatitis crónica. Quiere decir que no es más grave que la B en cuanto a la hepatitis en sí, solo que el pronóstico es un poco peor porque cronifica, se convierte en hepatitis crónica. Sí. Aí o vírus da hepatite C tem uma alta mutação. Sí. Por isso que não tem vacina. No, exactamente. La hepatitis C no tiene vacuna y no tiene inmunoglobulina para evitar la infección. A ver, ¿qué más podemos decir de la C? Creo que eso es... y el diagnóstico. El diagnóstico se hace midiendo dos cosas. Dos cosas se miden para el diagnóstico. Uno es el anticuerpo. En la fase aguda predomina IgM, antivirus de la hepatitis C. Y en la fase crónica predomina IgG, antivirus de la hepatitis C. IgG agudo, crónico, IgM agudo. Anticuerpos. El segundo método para el diagnóstico es medir en sangre el ARN del virus. Eso es lo que se hace. ¿Y cómo se mide el ARN del virus? Por técnicas de
PCR. Esa es la manera de diagnosticar. Se pide anticuerpos y se puede pedir ARN en la sangre, ARN del virus. Solo que esto más se pide en inmunodeprimidos porque los inmunodeprimidos no producen anticuerpos. Acuérdense de eso. Los pacientes inmunodeprimidos generalmente no producen anticuerpos o producen en menor cantidad. Por esa razón hay que pedir ARN viral en inmunodeprimidos. El pronóstico es la siguiente, ¿verdad? Cronifica en el 85% y obviamente es cancerígeno por esa razón, igual que la B. La B es cancerígena y la C también es cancerígena. Puede cronificar, puede convertirse en cirrosis y puede volverse un cáncer. Y actualmente la hepatitis C crónica es la causa más frecuente de trasplante hepático. No es la cirrosis alcohólica o otras causas, sino la hepatitis C es la causa más frecuente de trasplante hepático en la actualidad. Después tenemos al último virus, que es el virus de la hepatitis E. Este virus de la hepatitis E es también un virus benigno, generalmente benigno como la A. La A y la E son benignas. No encontramos, por suerte, en Latinoamérica. Se encuentra en Asia, África y Centroamérica, donde producen la causa más frecuente de hepatitis viral. Puede producir epidemias también, pero no se encuentra en Latinoamérica. Hasta Centroamérica llega, ya en el Caribe, pero acá no. Entonces, hay que conocer. Se puede detectar en heces, bilis, hígado y fíjense que se excreta por las heces, lo que significa que este virus se transmite por vía fecal oral. Igual que la A, fecal oral también la A. Se transmite de aguas contaminadas. Esa es la manera de transmisión. Acá dice acá está, epidemiología se parece a la hepatitis A en su mecanismo de diseminación enteral, es decir, por vía fecal oral, y los casos detectados se producen por la contaminación del suministro de agua. Bien, periodo de incubación, no hace falta saber. Lo que sí tenemos que saber de la hepatitis E es que, como les dije, puede producir epidemias. E de epidemias. Suele ser benigna, pero en embarazadas puede producir hepatitis fulminante y le mata a la embarazada. Esa es su característica principal. E de epidemia y E de embarazadas. Le puede matar a las embarazadas. Hasta 20% de las embarazadas infectadas se mueren por una hepatitis fulminante. Bueno, eso es la etiología. A, B, C, D, E. A y E son generalmente benignas de transmisión fecal oral que se curan. Lo que me olvidé decirle que la E se cura, tampoco cronifica, se cura. ¿Y cómo se manifiesta la hepatitis? Cuando el paciente adquiere la infección por la hepatitis B, C, D, A, E, lo que sea, primero ocurre una fase de periodo prodrómico. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente empieza a tener síntomas inespecíficos. Cualquier síntoma inespecífico viral, malestar, anorexia, náuseas, vómitos, siempre, como cualquier infección viral, existen esos síntomas, mialgias, artralgia, cefalea, síntomas inespecíficos de infección viral. Después empieza a producirse los síntomas
específicos de la hepatitis en sí. Una semana después de esos síntomas inespecíficos, aparecen los síntomas de la hepatitis en sí, que van a ser una fiebre de 38 a 39, que es más frecuente en la A y en la E. Hepatitis A y E. Es agudo. Agudo. Agudo, hablamos de hepatitis aguda. Crónica, vamos a ver después. Entonces, es frecuente que haya fiebre, pero más en la A y en la E. Después el paciente empieza a tener manifestaciones hepáticas como tal. Empieza a tener coluria, empieza a tener acolia, luego aparece la ictericia, que como saben es por la hiperbilirrubinemia. Vamos a ver enseguida qué tipo de hiperbilirrubinemia. Y el hígado, como está inflamado, empieza a crecer. Hay una hepatomegalia dolorosa. Entonces tenemos hepatomegalia dolorosa, tenemos ictericia, fiebre, coluria, acolia. Un cuadro hepático netamente. Dice en un 10 a 20% hay también esplenomegalia, pero eso es un dato menor. Estos tres, 1, 2, 3, estos tres de acá lo que tienen que ser es la triada clásica prácticamente. Hepatomegalia dolorosa, ictericia, coluria y acolia. Bien. A nivel laboratorial vamos a encontrar un patrón inflamatorio. Ustedes saben que hay dos patrones en las enfermedades hepáticas. El patrón obstructivo, que se ve en las obstrucciones de vías biliares. Y el patrón, ¿cómo se dice? Citotóxico, inflamatorio, que se ve en las hepatitis. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos aumento de las enzimas hepáticas. Cuando hay aumento de enzimas hepáticas, eso quiere decir que hay una inflamación en el hígado. Aumento de GOT y aumento de GPT. Más GPT, porque GPT es el que se encuentra exclusivamente en el hígado. GPT. GOT, por ejemplo, se encuentra en corazón, se encuentra en músculo, entonces no es muy específico. Pero GPT, si GPT está elevado, eso es hepatitis. Bueno, ¿qué más aumenta? Aumenta la bilirrubina. Sube luego, hasta 20 puede subir. Y la bilirrubina que sube es mixta. Hay una hiperbilirrubinemia mixta. Sube la directa y sube la indirecta. A ver. Ya acá está. La bilirrubina total se reparte entre conjugada y no conjugada. En la sangre puede haber neutropenia y linfopenia transitorias y después empieza a subir los linfocitos. Cuando hay una infección viral, generalmente predominan los linfocitos, entonces suben los linfocitos después. Cuando tenemos una hepatitis grave, muy grave, empieza a alterarse otros laboratorios, como por ejemplo el TP, que es el tiempo de protrombina, empieza a haber hipoalbuminemia y empieza a haber hipoglicemia también. Cuando es grave la necrosis, ¿verdad? Cuando es grave la infección, la hepatitis, hay aumento del TP, se prolonga el TP, disminuye la albúmina y también hay hipoglicemia porque en el hígado está almacenado el glucógeno. Bueno, la fosfatasa alcalina puede estar normal o ligeramente elevada. Generalmente no está elevada porque la fosfatasa alcalina, cuando está alta, indica un patrón obstructivo. Por ejemplo, una litiasis en el colédoco, qué sé yo. Bien, el diagnóstico es... ¿Cómo hacemos el diagnóstico?
Gamma GT también aumenta en el patrón obstructivo. Patrón obstructivo aumenta fosfatasa alcalina y aumenta GGT, gamma GT. Patrón inflamatorio aumenta enzimas. GOT, GPT, inflamación. Fosfatasa alcalina y GGT, obstrucción. La bilirrubina puede aumentar en los dos, como ya se dieron cuenta, ¿verdad? En la hepatitis aumenta las dos bilirrubinas y en la obstrucción, ¿qué aumenta? La directa. La directa porque no puede eliminar. Sí. Muy bien. Para hacer el diagnóstico, lo que tenemos que solicitar, no sabemos qué infección es, no sabemos si es A, si es B o si es C. Entonces, tenemos que pedir 4 pruebas serológicas para llegar a la etiología de la hepatitis. Tenemos que pedir, sí o sí, el antígeno de superficie. El antígeno de superficie, que sería para diagnosticar hepatitis B. Tenemos que pedir IgM contra el virus de la hepatitis A. Tenemos que pedir IgM anti-HBC, que es el antígeno C de la hepatitis B. El 1, que es el antígeno, y el 3 son para hepatitis B. Esto y estos son para hepatitis B. Y el cuarto elemento que pedimos es el antivirus de la hepatitis C. Sí. Antivirus, dije. Anticuerpo contra virus de la hepatitis C. No, porque te informa luego los dos. Exacto. Pero sería IgM lo que habría que pedir si tenemos que especificar. Porque hablamos de una infección aguda. Muy bien. Hepatitis E. No hay métodos serológicos para diagnosticar hepatitis E. No existe método comercial. Pero no existe lo en nuestra zona. Entonces no vamos a pedir, ¿verdad? En Latinoamérica no hay hepatitis E. No vamos a pedir. Hepatitis B no vamos a pedir todavía de entrada porque tenemos que saber si el paciente tiene o no B para luego pedir D. Entonces no se pide de entrada. Se pide de entrada para diagnosticar hepatitis A, B y C. A, B y C. A, B, C. Sí. ¿Cuál es la región común que tem hepatite B? India, África y Centroamérica. Centroamérica, África. India. Sí. Latinoamérica no hay. Y si hay, va a ser casos. Lá tem estudos. Tampoco hay para el E, no hay más. Como diagnostica na embaraçada? Se tendría que enviar a un laboratorio especializado. Nem deve dar tempo. ¿Mm? Nem deve dar tempo de ser fulminante. Pero no en todos los casos fulminantes. Ellos tendrán su laboratorio especializado, tipo en Estados Unidos es la CDC, ahí se enviarían las muestras. Entonces por acá no hay luego, y si hubiese, nunca lo vamos a saber porque no tenemos forma de diagnosticar. Nem clínica, não tem uma clínica específica. No tiene, porque es hepatitis, al final de cuentas. Bueno, en el libro van a encontrar ustedes estas tablas que resumen, digamos, una forma de diagnosticar hepatitis. Por ejemplo, se les puede poner en un caso clínico, ¿verdad? Paciente, 20 años, qué sé yo, ¿verdad? Empieza a tener hepatomegalia, ictericia, coluria, colia, enzimas hepáticas elevadas, se pide laboratorio y retorna positivo. Por ejemplo, antígeno de superficie positivo y acá, qué sé yo, IgM antivirus de la hepatitis A. IgM anti-HBC, los 3 positivos de acá. Diagnóstico, hepatitis A y B agudas. Así lo que suele salir en el examen. De esta tablita sale. Y esta tablita también.
van a repasar después. Bueno, para terminar con hepatitis, está el pronóstico. La hepatitis A tiene un buen pronóstico porque casi todos se recuperan sin secuelas. Y el paciente que se recupera generalmente ya no se reinfecta. Tiene una evolución benigna, incluso puede ser subclínica la evolución del paciente. Muy raras veces, muy raro es que produzca una hepatitis fulminante. Raro es que produzca, pero puede pasar, por supuesto que sí. Bien, la hepatitis B, ya vieron que hasta 99% se cura sin tratamiento y que 1 a 5% cronifica. A ver, ¿qué más podemos decir? La mortalidad es baja, pero en ancianos y personas con múltiples enfermedades puede ser alta la mortalidad. La hepatitis C, como ya saben, 85% cronifica. Por eso se tiene que tratar la hepatitis C. Hepatitis D, ya saben que la coinfección no aumenta la gravedad, pero la sobreinfección sí aumenta la gravedad. Hepatitis E, ya saben que es benigno, excepto en gestantes, en quienes puede ocasionar una hepatitis fulminante. Hasta 20% de mortalidad en las embarazadas. Las complicaciones. A ver, la hepatitis A generalmente no se reinfecta. Recaída puede tener, que es que vuelva a inflamarse el hígado, pero eso no es reinfección. Puede producir hepatitis fulminante, que es raro que se produzca en la hepatitis, y también es raro en la hepatitis A. Hepatitis fulminante es raro en la A y en la C, pero es frecuente en la B, en la D y en la E. Bien, hepatitis crónica. B puede cronificar, C puede cronificar, A no cronifica, E tampoco cronifica. Y las hepatitis crónicas predisponen a cirrosis y carcinoma hepatocelular. Si cronifica no se cura. Puede curarse. Eso cronificado, por ejemplo, una persona de hepatitis C cronificada. Sí, Se puede curar. se puede curar. Se puede curar. Bueno, ¿a qué llamamos hepatitis crónica? La hepatitis crónica llamamos a esa hepatitis viral que no se curó del todo y persiste con síntomas o signos por más de 6 meses. Ese es el tiempo, esa es la división. Menos de 6 meses es hepatitis aguda, más de 6 meses es ya una hepatitis crónica. Entonces sospechamos de hepatitis crónica cuando persiste la hepatomegalia, cuando persiste la ictericia, la fatiga, la astenia y la falta de normalización de las enzimas hepáticas. Esos pacientes tienen hepatitis B crónica. 6 meses es la divisoria. Más de 6 meses, crónica, menos es todavía aguda. Bien, lo que ya saben, las hepatitis que cronifican son la B, la D y la C. 3 pueden cronificar. La D obviamente depende de la B para cronificar. Bien, el riesgo de cronicidad, o sea, el riesgo de la cronicidad es que aparezca cirrosis y sus complicaciones, ¿verdad? Hepatocarcinoma, hipertensión portal, varices, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hepatitis crónica? Ya saben que lo que tiene que predominar es la IgG. Por ejemplo, hepatitis B crónica, tenemos que tener antígeno de superficie e IgG contra antígeno.
antígeno central. Hepatitis C crónica, tenemos que tener IgG contra virus de la hepatitis C y la presencia de ARN en la sangre. Hepatitis B crónica, tenemos que tener IgG anti-hepatitis C, antígeno central de la hepatitis B. Acuérdense que la B tiene que existir sí o sí. Y tenemos que tener antivirus de la hepatitis B, que tiene que ser IgG también. Crónica es IgG. Si tienen IgM es agudo. IgG crónico. O anticorpo sem o antígeno de superfície ficaria aqui. Sí. Negatura de contacto, pero No. Fíjate un poco, por ejemplo, si yo no tengo antígeno de superficie, significa que el laboratorio no logra captar porque hay muy pocas muestras nomás. Pero si es positivo el anticuerpo contra el antígeno central, es diagnóstico de infección. ¿Okay? Lo único que me dice que el paciente se curó es la presencia del anticuerpo contra el antígeno de superficie. Solo eso. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, acá creo que es. Acá, por ejemplo, miren que el antígeno de superficie puede no ser detectado como en este cuadrito acá. Pero se detectó IgM contra el antígeno central, el antígeno C. Y esto es igual todavía a hepatitis B aguda. O por ejemplo, veamos una B crónica, acá está. Si el antígeno es negativo, pero hay IgG contra el antígeno C, puede significar que el paciente tenga hepatitis B o que está todavía ahí entre infección y curación. ¿Okay? Bueno, ¿dónde estábamos? Prevención. ¿Cómo se previene? La hepatitis A se puede prevenir con la vacuna que se administra a los 15 meses de edad. Todos los pacientes, todos los niños a los 15 meses se le aplica la vacuna. Y generalmente no se requiere más un refuerzo más adelante. Una sola vez. Para los pacientes que no tienen la vacuna y que entraron en contacto con un paciente infectado, existe una manera de evitar la infección, que es con la administración de la inmunoglobulina antihepatitis A. Es como un antisuero, por decirlo así. Es un antisuero. Un anticuerpo. ¿Qué es lo que hace? Se recomienda profilaxis con la inmunoglobulina en pacientes que tuvieron contacto con un paciente enfermo y que no están vacunados. Yo, persona vacunada, si tengo contacto con un paciente, no me voy a infectar porque tengo la vacuna. Pero el que no tiene la vacuna puede infectarse. Y para evitar eso, se administra la inmunoglobulina. Lo mismo sucede con la hepatitis B. La hepatitis B tiene su vacuna contra la hepatitis. Se administra en la infancia, desde el primer día de recién nacido, y creo que se hace 4 dosis en total en la infancia. Y eso ya es suficiente y cubre la mayor parte de las infecciones. Para las personas que no se vacunaron en ningún momento de la vida y que tienen contacto con un paciente infectado, ya sea sexual, percutáneo, lo que fuera, existe una manera de evitar la infección, que es administrando la inmunoglobulina antihepatitis B. Entonces, esta inmunoglobulina se indica en los casos de exposición a personas o materiales infectados y que no estén vacunados.
La persona vacunada contra la hepatitis B no requiere la inmunoglobulina, pero sí el que no está vacunado. Para el resto de las hepatitis C, D, E, no existe ni vacuna, ni ni inmunoglobulina. Solo la A y la A y la B. Lo que hay que saber es lo siguiente ahora. La A, la B y la E no requieren tratamiento. Hablamos de una hepatitis aguda. La A no requiere tratamiento porque se cura sola. La E no requiere tratamiento porque se cura sola. Y la B no requiere tratamiento porque el 99% se cura. Solamente ese 1% con mala suerte cronifica. El único que sí o sí requiere tratamiento en la hepatitis aguda es la C. La C es la única que sí se trata porque es la que cronifica. Entonces se tiene que tratar para evitar que cronifique. Hay que hacer que se cure con los antivirales. O si no se cronifica, sí o sí. 85% se cronifica, dice. Entonces, en la hepatitis aguda, todas se curan solas, excepto la C. La C requiere tratamiento. Y en cuanto a la hepatitis crónica, se tiene que tratar para evitar que llegue a cirrosis y sus complicaciones. Hay varios antivirales que se utilizan para la hepatitis B y para la hepatitis C. Eso ustedes no hace falta que se sepan. Solamente tienen que saber que cuando es crónica, tenemos en la hepatitis B crónica, si el antígeno E no está presente, no se suele tratar. En el resto sí hay que tratar. Y en la hepatitis B se tiene que tratar y la C se tiene que tratar. Bien. Aguda, solo tratamos la C. Crónica, prácticamente se tiene que tratar todas para que se cure. Si no, se convierte en cirrosis, cáncer y etc. Entonces, ¿cuál de todas las hepatitis es más, cómo se dice? Es más, bueno, la más virulenta, sino la que uno no desearía tener, la C, ¿verdad? Porque es la que cronifica. Por suerte, bueno, nada. Por más. Entonces, esto es en cuanto a hepatitis virales. Entonces, probablemente ustedes antes de la clase creyeron que la B y la C sí o sí era sexual el mecanismo de transmisión. Pero vean que la B y la C se transmiten principalmente por vía percutánea y que la C casi no se transmite por vía sexual. La B se cura en el 99%, la C solo 15% se cura sola. ¿Alguna pregunta? No. Sí. Ah, vamos a ir enseguida. Espera un ratito. Vamos a hablar de la hepatitis medicamentosa enseguida. Voy a... Y el tratamiento de los tres, los dos antivirales más. No, el interferón ya no se usa más tanto. Se usa el entecavir, ahí es el que más se usa. En la B. En la B. El entecavir se usa. Pero son medicamentos que no se cuentan en todos los hospitales, solo en los centros especializados. Por ejemplo, en Paraguay, IMT. Sí, en casa. En casa se hace. Mesmo os casos da Rússia, uma doença, por exemplo,
No, en la hepatitis C son 8 semanas.